Así que bienvenidas los que tenían tiempo sin verle. Un aplauso para ellos también, de verdad. Digan conmigo, los hijos de la casa son de la casa. Digan conmigo, los hijos de la casa son de la casa. Así que ustedes son hijos de la casa y como tal son bendecidos y llenos de la palabra de Dios en su ser, en la vida de ustedes. Y cuando leí esta palabra hablando acerca del señorío de Cristo como el mayor de los ejemplos de los conquistadores, porque Jesús es el ejemplo mayor de la conquista. Él conquistó una vez y para siempre nuestra salvación, conquistó nuestra salud, conquistó nuestra prosperidad, conquistó nuestro bienestar. Ciertamente le dijo a los discípulos que en este sistema tendrán aflicciones, pero recuerden, yo he vencido. ¿Qué dijo él? Yo he vencido. Una aflicción, una dificultad no significa o no representa derrotas o fracasos. Más bien nos fortalece en fe para seguir creyendo en ese Dios maravilloso y nos agarramos más de nuestra fe en Él. Y es como cuando hay un viento recio que piensas que el viento como que te va a llevar, pero te agarras de algo, te tomas de algo. Y ese tomarnos de algo es en la palabra viva de Dios. Amén. Ella nos sostiene, ella nos agarra. Y si nosotros nos apretamos con esa palabra de Dios, los vientos pueden venir, pero vamos a permanecer en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Entonces digan conmigo, Jesucristo es el Señor, Él es el Todopoderoso. Digan conmigo, Jesucristo es el Señor. Vamos, abra su boca, porque si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor. Digan conmigo, Jesucristo es el Señor, el dueño de mi vida, dueño de mi ser. Él murió por mí, resucitó por mí y está sentado a la diestra, al lado del Padre. Su nombre es glorioso. Diga, vamos a confesar, su nombre es glorioso, su nombre es poderoso. Y Él está acá presente. Él está aquí presente. Y Él llena toda esta casa. Él llena todo este lugar. Su presencia está aquí. Su gloria está aquí. Su poder está aquí. Él está aquí para sanar. Él está aquí para revelar. Él está aquí para bautizar. Él está aquí para llenar del Espíritu Santo al que cree. Por lo tanto, digan conmigo, por lo tanto, el Señor es amo, dueño de nuestras vidas. Y hoy domingo, digan conmigo, y hoy domingo celebramos al más grande, al más grande. No se canse de confesar, al más grande, al más sublime, el Señor de señores, el que venció la muerte, dígalo con propiedad, el que venció la muerte, al que venció el infierno, al que venció al mismo Satanás. Ese nombre que es sobre todo nombre, se establece en este lugar, se establece en este lugar. Él es todo, Él es el más grande, el más fuerte. Nosotros, en este día, proclamamos su poder. Hoy, en el nombre de Jesús, proclamamos su poder para desarraigar toda maldición de pecado, toda maldición de ruina, toda maldición de pobreza, toda maldición de enfermedad. Bajo ese nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hoy su nombre es autoridad y para siempre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, domingo hoy, celebramos el nombre de Jesucristo con grandes victorias, con grandes conquistas. En ese nombre soy más que vencedor. En ese nombre somos más que vencedores. No vamos a perecer. No vamos a perecer. Vamos
va de triunfo en triunfo, de gloria en gloria. Cristo Jesús, Cristo Jesús, el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Dígalo con propiedad. Cristo Jesús, el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. En ese nombre, tanto en el cielo como en la tierra, autoridad tenemos para atar, para desatar. En ese nombre hablamos nuevas lenguas, profetizamos en el nombre de Jesús, establecemos su trono y su dominio. En ese nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es autoridad en el cielo, que es autoridad en la tierra, por lo tanto declaramos: con Cristo soy más que vencedor. Con Cristo no voy a disminuir. Con Cristo me voy a multiplicar. Con Cristo soy más que vencedor. Digan conmigo: con Cristo soy más que vencedor. Recuerde esto: no dice que seremos, sino que somos. Digan conmigo: somos más que vencedores. No dice que seremos, no dice que seremos, dice que somos. Digan conmigo: somos más que vencedores. Término presente, somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, los preparó, les dio códigos, les dio elementos extraordinarios para que ellos fueran esos grandes conquistadores, para que se prepararan para lo que venía, para prepararlos para las cosas que ellos iban a establecer, lo que ellos iban a alcanzar, las almas que ellos iban a alcanzar, el territorio que iban a alcanzar, las familias que ellos iban a alcanzar, y todas estas cosas los preparó y les dio esa bendición maravillosa. Digan conmigo, levante su mano: por su gracia he sido seleccionado. Digan conmigo: por su gracia he sido seleccionado para ser conquistador, no solamente en Guanare, no es en Portuguesa solamente, sino hasta lo último de la tierra. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos lo creen? Entonces denle el mejor de los aplausos al Señor. Aleluya. No solamente en su familia, no solamente en el hogar, sino a sus vecinos, a su familia, a la familia de su pareja, a la familia de los abuelos de sus nietos. Todas estas cosas, el Señor nos dio la capacidad para nosotros entrar y tomar y establecer y conquistar en el nombre del Señor estas cosas maravillosas. Entonces el Señor les preparó durante 3 años para que ellos fueran los conquistadores, para que ellos salieran a conquistar el mundo para Cristo, establecer el reino, el nuevo reino que Él estaba estableciendo, llevar el nuevo reino y llevar el mensaje del reino, llevar libertad al nuevo reino y establecer su nombre y su dominio en todas partes del mundo. Y esto es maravilloso. Amén. Ahora bien, vamos a la Biblia, la palabra del Señor. En Juan capítulo 20, quiero centrar la enseñanza en el Evangelio de Juan capítulo 20, porque es allí donde está todo enfocado, esta verdad. Porque más que usted conquistar carros, más que usted conquistar casas, más que usted conquistar territorio humanamente hablando, aquí el Señor le está dando unos códigos extraordinarios a sus discípulos para que ellos se convirtieran en los conquistadores de establecer el reino de Dios en su frontera y más allá de sus fronteras, en el nombre del Señor. Y en Juan capítulo 20, quiero leerle Juan capítulo 20, versículo 19. Vamos a leer desde 19 al 23. Y dice así la palabra del Señor: Jesús
se les aparece a sus discípulos. Cuando llegó la noche de aquel día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. ¿Cómo le dijo? Paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos, el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. A quienes remitiere los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Esta palabra maravillosa, aquí hay 3 códigos maravillosos. 3 códigos para que el Señor les reveló a sus discípulos, les reveló algo y que nos lo revela a nosotros en estos tiempos. 3 códigos que el Señor nos está revelando, 3 códigos que el Señor nos está mostrando para que seamos esos conquistadores en nuestra frontera y más allá de nuestras fronteras. Y una de las cosas que el Señor le está diciendo aquí a sus discípulos, y vamos a leer un poquito al contexto. Vámonos al contexto de esta porción bíblica. Los discípulos del Señor estaban, ¿qué? La Biblia dice que las puertas estaban, ¿qué? Cerradas. Digan conmigo, cerradas. En otras palabras, la gente estaban escondidas. Se escondieron, estaban escondidos. Y no se escondieron, sino que las puertas estaban, ¿qué? Cerradas. Cerradas totalmente. Y esta frase que Juan toma esa parte y nos da ese detalle importante que ellos no estaban en la casa solamente, sino que se habían encerrado. No sé cuántas cosas le colocaron en esa puerta. De repente le colocaron travesaños por todo lugar, le pusieron cosas. Y la Biblia hace un detalle muy importante. ¿Por qué? Porque tenían miedo. Digan conmigo, miedo. Una vez más, miedo. Entonces, el motivo por el cual ellos estaban encerrados era porque tenían miedo. Y esta es la parte esencial cuando Jesús entonces les da esa frase y se le presenta a ellos y está allí enfocado en esa parte de su vida. Estaban encerrados, tenían miedo. ¿Por qué tenían miedo? Vámonos al contexto. Jesús había sido apresado, había sido condenado, lo mataron, su líder había muerto y los rumores eran muchos, habían muchos rumores por todas partes. Van a venir por todos los seguidores de él, van a venir por todos los seguidores de Jesús, van a venir por los seguidores del Maestro, van a venir por los que seguían a Jesús. Y esto trajo como consecuencia que ellos sintieran miedo, sintieran un pavor, una situación difícil. Y Jesús, entonces, viendo la condición de estos discípulos, viendo la condición de ellos como discípulos del Señor, viendo la condición de ellos como discípulos del Eterno, entonces que estuvo 3 meses, 3 años con ellos, y los vio de esta manera, los vio de esta forma y todas estas cosas. Entonces, y Jesús se le presentó a ellos. Entonces, esta historia realmente nos da a entender que Jesús tuvo que intervenir directamente para darle códigos a ellos, porque ellos formaban parte de los 12 que él había seleccionado. Ellos formaban parte de esos 12 que él había escogido para hacerlos los líderes del mañana, los líderes que se iban a convertir en hombres maravillosos, que iban a conquistar el mundo, que iban a llevar al Señor mi espíritu, tranquilidad en mi alma, tranquilidad, sentirme bien. Porque escuche bien esto, la paz de Dios
o esa paz, la paz que el Señor está revelando aquí, era para la paz que quitaba, escuche bien, el miedo y el temor. Le estaba dando confianza y seguridad. Y lo que te vengo a decir en esta mañana es que tú, como hijo de Dios, no permitas que el miedo, el temor, el sentirnos acobardados por las amenazas tal vez de las cosas, es que el Señor le dijo: paz a vosotros, paz a vosotros. Y es cuando nosotros, cuando en un momento de susto, respiramos profundo, nos calmamos y dice: Dios está conmigo, Dios está conmigo. Y si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Aunque se levante guerra, aunque haya circunstancia, Dios está conmigo. Y eso fue lo que el Señor le quiso decir a sus discípulos: yo he resucitado, no tengan miedo. Ustedes van a recibir poder, van a tener esto. Ustedes necesitan, porque con cobardía no van a poder salir. Se van a encerrar. ¿Cuánta gente está encerrada en sí misma? ¿Cuánta gente están encerradas en sus emociones? ¿Cuánta gente están encerradas en sus mentes? Por miedo. ¿Cuánta gente están encerrada a una nueva oportunidad de amor? Porque están cerrados, tienen miedo. Fracasaron en un matrimonio, fracasaron en esto, fracasaron. ¿Cuánta gente tiene miedo a levantar un nuevo negocio porque fracasaron en uno? ¿Y qué dice el Señor? Paz. Así como estuve, yo resucité, es lo que el Señor está diciendo aquí a sus discípulos. Quítense el miedo, abran las puertas, porque nada le va a pasar. Los judíos no van con ustedes, y si ustedes, los judíos se meten con ustedes, ustedes van a tener poder y autoridad, no van a tener. Y este temor y este miedo a los discípulos los encerró. Pero el coraje, la valentía que el Señor estaba transmitiendo, la paz que estaba transmitiendo, es que aunque hayan dificultades y aunque hayan problemas y aunque haya persecuciones, tú sientes la paz de Dios en usted. Voy a seguir hacia adelante, voy a avanzar, nadie me va a detener, nadie me va a hacer que yo retroceda. Yo soy de los que avanzo en el nombre del Señor, o somos de los que avanzamos. Amén. Entonces Jesús está allí y Jesús quiere quitar todo miedo. Digan conmigo: Jesús quiere quitar todo miedo y quitar ese miedo y tomar al hombre, porque con miedo no vamos a conquistar. Y Jesús nos anima hoy como iglesia, escuche bien esto, nos anima hoy como iglesia, nos dice: no tengas miedo, no tengas miedo, mi paz está sobre ti. Digan conmigo: la paz del Señor está sobre mí. Mire, puede ponerse el dólar como se ponga, pueden venir los BRICS que se llaman eso, ¿verdad? Pueden venir lo que venga, pero yo tengo la paz del Señor en mi corazón. Amén. No voy a perecer, no vamos a perecer. Dios está en nosotros. Paz del Señor. Y el Señor nos va a bendecir bien en el nombre de Jesucristo. Entonces Jesús nos anima hoy y nos dice: no tengas miedo, no tengas temor, mi paz está sobre ti. Escuche bien esto, la palabra paz es reposo, es tranquilidad, pero la palabra paz también representa integridad. Digan conmigo: paz representa reposo, tranquilidad, y representa que integridad, porque la integridad te hace estar en paz con Dios. Digo conmigo: la integridad me hace estar en paz con Dios. Siento la paz de Dios en mi vida. Ya no hay miedo de los juicios, ya no hay miedo de que, ay Dios, me vienen los juicios. No, porque tú tienes que integridad. Integridad te hace sentir con paz. Pero cuando no hay integridad, tú le tienes miedo a todo. No se puede parar una mosca, o no se puede parar un caballito porque dice: ay Dios mío. No puedes ver una mosquita muerta: ay Dios, muerte, ahí hay muerte. No, chico, cuando tú tienes
la integridad, tú sabes que a ti no te va a pasar nada, porque Dios guarda al hombre íntegro. Tengan conmigo la integridad. Tengan conmigo la integridad. Pero el que no anda en integridad anda con miedo. Anda con miedo. Y es aquí donde el Señor nos quiere ministrar a nuestro espíritu como conquistadores, que en nosotros haya que tranquilidad, reposo y que integridad. Aleluya. Entonces, ¿a qué le tienes miedo, conquistador? ¿A qué le temes, hombres de Dios y mujeres de Dios? ¿A qué le estás temiendo? ¿Cuál es tu miedo? ¿A qué le tienes temor y miedo? Cuando estamos en integridad, estamos tranquilos, estamos en reposo, porque el Señor nos guarda. Entonces, mire, vengan lo que venga, caerán a nuestro lado 1000 y 10.000 a nuestra diestra, y a nosotros no llegarán. Así que no le vamos a tener miedo al brujo que vive a la esquina, no le vamos a tener miedo al brujo que vive al babalao que vive a 2 cuadras. Ellos te deben tener miedo a ti. Hay un evangélico, hay un hijo de Dios allí, hay alguien que está allí. Entonces, ¿por qué? Porque tú no puedes tener el miedo a ellos. ¿Por qué? Porque tú estás en integridad y tienes la paz del Señor. ¿A qué le tenemos entonces? ¿Qué te está paralizando, conquistador? ¿Por qué no has avanzado? ¿Por qué no has seguido hacia adelante? ¿Por qué no has avanzado más? ¿Por qué te detuviste allí? ¿Por qué te detuviste en ese lugar? Avanza por más, dice el Señor. Digan conmigo, debemos avanzar por más. Entonces, escuche bien esto. Paz es no preocuparse. En otras palabras, el Señor dice, paz es que ustedes no se preocupen, no tengan miedo. Yo estoy presente, yo he resucitado y voy al Padre, y ustedes recibirán algo maravilloso. Lo vamos a ver más adelante, pero escuche bien esto. Anteriormente estaba esta frase, paz con vosotros. Estaba la paz como un saludo, decía paz a vosotros, paz a vosotros, paz a vosotros. Era como un saludo, el deseo de que tú estés bien. Pero había otro tipo de la paz con vosotros. Es que la paz en vosotros también como la paz como ausencia de problema. Digan conmigo, paz como ausencia de problema. Ese era otro tipo de la paz con vosotros. Una paz en ausencia de problema. No hay problema. Y cuando no hay problema, estamos en paz, estamos en bendición. Pero también está otra paz, que es la paz como mensaje de salvación. Estaba la paz también como el fruto del Espíritu. Recuerden ustedes que Gálatas capítulo 5 nos habla acerca de la paz, que solamente la da el Espíritu Santo de Dios a nuestro espíritu. Y aunque el mundo se esté cayendo, yo me muevo en una tranquilidad, en un reposo, porque sé que el Señor es producto de que del Espíritu Santo que Dios. En otras palabras, usted, si tiene al Espíritu Santo, usted tiene que tener paz. Diga a la persona que está a su lado, si tienes al Espíritu Santo, tienes que tener paz. Dios envió a Jesús. ¿Cómo lo envió? ¿Cómo el Señor envió a Jesús? Y es aquí donde está el segundo código. Yo les envío a ustedes como el Padre me envió. ¿Y en qué condición Dios envió a Jesús? ¿Cómo lo envió? Y es aquí donde está el código secreto de la conquista en el reino de Dios. Ser enviado como Jesús fue enviado. Digan conmigo, ser enviado como Jesús fue enviado. Y yo tengo que descubrir este código y saber cómo Dios envió a Jesús. Y cuando yo descubro este código y lo analizo en mi espíritu y lo pongo en mi espíritu, entonces voy a ver gloria de Dios en mi vida, porque no estoy tomado de Mateo capítulo 28 solamente, sino de este código poderoso. Como el Padre me envió, así yo les envío a ustedes. Conquistadores, mujeres, hombres de Dios, como el Padre envió a Jesús, así también Jesús
nos envía a nosotros. ¿Y cómo lo envió? ¿Cómo envió Dios a Jesús a conquistar la cruz? ¿Cómo lo envió? Escuche bien esto. Jesús, una de las cosas que Dios envió a Jesús a la cruz, a la conquista de la cruz, digan conmigo, con un propósito definido y eterno. Digan conmigo, con un propósito definido y eterno. Digan conmigo, definido y eterno. Este código te lo estoy dando porque es esencial. Porque Jesús, cuando fue enviado por el Padre lo envió con un propósito definido. Digan conmigo, propósito definido. Era un propósito definido y eterno. Jesús no podía ponerse a inventar cosas porque Él tenía un propósito bien definido. Y este código nos ayuda a entender realmente si nosotros hemos sido enviados como el Padre envió a Jesús. ¿Y cómo descubro este código? Cuando yo entiendo que mi propósito está bien definido, así como el propósito de la cruz. El propósito de Jesús conquistar la cruz estaba bien definido en su vida, en su espíritu, en su alma, en su cuerpo. Y Él estaba convencido que para ese propósito Él había sido enviado. Y Jesús estaba allí. Jesús no se puso a inventar otra cosa. Él vino a lo que vino y punto. Cuando tú y yo entendemos este código como conquistadores del reino y como que vamos a establecer reino y sabemos que nada ni nadie me puede mover del propósito por la cual yo he sido seleccionado por Dios. Y Jesús lo entendió. Mi propósito es la cruz. Digan conmigo, mi propósito es la cruz. Él no se puso a inventar otra cosa. El problema de muchos de nosotros es que no hemos entendido el carácter de nuestro propósito y entonces allí es donde nos ponemos a inventar cosas. Si Dios te llamó para un propósito eterno, no te pongas a hacer otra cosa que Dios no te dijo que lo hicieras. Si Dios no te mandó a sembrar papa, no siembres papa. Dios te llamó a un propósito. Si Dios te llamó a un pastorado, a un profeta, a un ministerio específico dentro de la iglesia, no te pongas a inventar cosas. Y Jesús sabía, mi propósito es la cruz. Y cuando tú entiendes esta verdad, entonces es donde comprendemos este código de reino. El código de saber que como el Padre envió a Jesús, así también yo soy enviado. ¿Y cómo lo envió? Con un propósito definido y eterno. Él no vaciló en su propósito. Jesús no vaciló en nada en su propósito. ¿Por qué? Porque Él estaba bien definido. Cuando nosotros vacilamos en nuestro propósito, hoy creo una cosa, mañana creo otra, hoy avanzo en esto, pero mañana no, me retrocedo. No, estás vacilando en tu propósito. Y así nunca vas a conquistar. Así nunca vas a llegar a ningún lado. Así nunca vas a llegar a un pastorado de éxito, nunca vas a llegar a un ministerio profético de éxito, nunca llegarás a una conquista de gloria poderosa en tu vida, porque siempre estás vacilando en el propósito. Diga conmigo, no hay que vacilar. Dígaselo a una persona que no vaciles en tu propósito. Tienes que estar bien definido, constante. Y el que no está bien definido, con cualquier cosita lo enamoran y lo seducen. Con cualquier cosita. Ahí sí le sale llamado. Tengo llamado para Estados Unidos, tengo llamado para España, tengo llamado para esto. Dios me está llamando para las naciones. Escucha, no hay definición, no hay algo concreto. Y para los conquistadores necesitan ser unos hombres y unas mujeres con propósitos bien definidos. Aleluya, digan conmigo, ese soy yo. Levanten sus manos allí. Y si usted no es así, yo hoy lo declaro que usted establece su propósito bien definido y venga lo que venga, venga la propuesta que venga, usted va a creer a lo que Dios le llamó. Necesitamos los dones del Padre.
así como el Jesús lo recibió de parte de Dios, de su Padre, para ser enviado, usted y yo necesitamos esto bien en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hoy el Padre te dice así. Escuche, iglesia, conquistador, y escuche, conquistadora. Hoy el Padre te dice así: como envía a mi Hijo, también te envío a ti. Y mi poder está sobre ti para predicar las buenas nuevas de salvación, para sanar a los enfermos, para libertar a los cautivos, para darle lengua a los mudos, a los paralíticos levantarlo y sanar a la gente del alma. Estos son los dones que usted y yo necesitamos. Este es un código extraordinario y poderoso. Amén. Entonces Jesús fue con humildad. Jesús cuando vino con humildad, vino con obediencia, vino con amor, vino con voluntad propia. Y esto es maravilloso. Aleluya. Cuando usted entiende estos códigos en su vida, le estoy revelando códigos en el nombre del Señor, para que usted sea el conquistador del reino de Dios y no esté vacilando, no esté por allí y cuestión. Si usted es un hombre de Dios, ha sido marcada para un propósito, tenga bien definido esto. O es vendedor de chicha o es un ministro de Jesucristo. Defínase. O es vendedor de chicha o es un ministro de Jesucristo. Pero no podemos estar vacilando allí. Un día estoy fogoso como ministro, pero otro día estoy allí en una situación. No. Defínase bien en el nombre del Señor. Digan conmigo, vamos a avanzar por más. A los monumentos se los dejo a los otros, pero yo voy a avanzar por más en el nombre del Señor. Amén. Entonces esto es maravilloso. Tercer código, dice la Biblia, luego que Él les ministró paz, luego que les ministró serenidad, le quitó, desarraigó el miedo y el temor, entonces dice la Biblia que luego los envió con un propósito bien definido. Y allí, luego el tercer código, dice la Biblia que sopló. Digan conmigo, sopló. Y les dijo: recibí al Espíritu Santo. Digan conmigo, sopló. ¿Y qué sopló? Viento. Sopló un viento y dice: recibí al Espíritu Santo. En el versículo 22 dice la palabra de Dios: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibí al Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Para los que conquistan, necesitamos el soplo del poder de Dios en nuestras vidas. Sin el poder del Espíritu Santo no hay conquista. Diga a la persona que está fuera del Espíritu Santo: no hay conquista, no hay logros. Y si humanamente tú lo haces, van a ser tan chiquiticos y tan temporales que no van a permanecer en el tiempo. Pero cuando tú dices, y Jesús luego que le reveló este código y sopló sobre ellos, reciban el Espíritu Santo. Para las conquistas necesitamos el poder del Espíritu Santo. Aleluya. No puede hacerse conquista sin el poder del Espíritu Santo. Digan conmigo, sopló. Y cuando la Biblia dice que sopló sobre sus discípulos, sobre los que iban a convertirse en los próximos conquistadores del reino, establecer el reino no solamente en Judea, sino en Samaria, hasta lo último de la tierra, entonces Él sopló sobre ellos. Luego, Hechos capítulo 2, los revistió del poder del Espíritu Santo de Dios y los selló de su presencia, y de allí nunca más los discípulos fueron los mismos. Aleluya. Digan conmigo, con el poder del Espíritu nunca más seremos los mismos. Jesús sopló. Jesús les estaba, escucha bien esto, cuando la frase Jesús sopló nos da a entender que Jesús le estaba transmitiendo su aliento. Digan conmigo, le estaba transmitiendo su aliento de vida a la vida de los nuevos conquistadores. Por eso es importante que usted entienda lo que significa este código. El soplo de Cristo sobre nosotros representa que Jesús le estaba transmitiendo su propia vida. Ya no
no como Jesús humano, sino como el Cristo que había resucitado entre los muertos y que en Él tenía la gloria, el poder totalmente de Dios en su vida, y ese poder se lo estaba transmitiendo a sus discípulos. Diga a la persona que está a su lado: déjate soplar por el Espíritu Santo. Estremezca, dígale allí: déjate soplar por el Espíritu Santo. Porque cuando nos dejamos soplar es que le estamos permitiendo al que le estamos permitiendo que Él transmita su vida en nosotros. ¿Cuántos quieren que esa vida de Cristo, esa vida de Jesús esté allí internalizada a su espíritu? Porque eres imparable, ahí nadie te va a detener, vas a avanzar por más y vas de gloria en gloria, de poder en poder. Aleluya. Para que caminemos en lo sobrenatural de las grandes conquistas en el nombre del Señor. Me seréis testigo no solamente en Judea, sino en Samaria y hasta lo último de la tierra. Iglesia del Maestro, una familia en Cristo. Usted debe entender esa verdad espiritual. Póngase de pie y quiero hablarles a ustedes y quiero decirles hoy en el nombre del Señor que estos 3 códigos son revelación de Jesús a sus discípulos, a los conquistadores.